Estoy en Cholula, una ciudad fundada en el año 500 a.C., poseedora de la pirámide con la base más grande del mundo, uno de los portales más grandes de Latinoamérica y, según la leyenda, 365 iglesias. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por recorrer la ciudad viva más antigua de América. Cholula se encuentra ubicada al sureste de la capital, a poco más de 2 horas de la Ciudad de México, en el estado de Puebla. Su nombre proviene de la palabra chololán, que quiere decir lugar de huida o agua que cae en el lugar de huida. Cholula es una ciudad con gran historia. Se dice que sus primeros pobladores la habitaron entre el año 500 y 200 a.C. Y fue tan importante por su estratégica ubicación que la convertía en un punto de paso para las redes comerciales de aquellos tiempos. Bajo los arcos de los portales hay muchísimos restaurantes, cafeterías y tiendas, en donde hasta por 100 pesos tú puedes tener un desayuno súper completo. Yo vine a este que se llama La Palmera, pedí unos tlacoyos, vamos a ver qué tal. Una excelente opción para conocer Cholula es el tranvía, en el cual se realiza un recorrido panorámico por los puntos turísticos más importantes del lugar. El costo por el boleto de adulto es de 60 pesos. Este es el templo de San Francisco Acatepec, uno de los más bonitos en esta ciudad por su fachada llena de talavera. Y aprovechando que estamos aquí, les cuento que el mito de las 365 iglesias en Cholula se dio porque Hernán Cortés, en una carta al rey de España, le escribió que en esta ciudad veía tantas torres como días tiene el año. Pero no, en realidad son 145 las iglesias en Cholula. El gran número de templos que aquí se encuentran, además de embellecerla notablemente, convierten a Cholula en una ciudad sagrada. La zona arqueológica de Cholula se divide en 3 partes: el área abierta, el museo de sitio y los túneles en el interior de la Gran Pirámide. El acceso a los 3 se obtiene al comprar el boleto de 70 pesos disponible en taquillas cercanas a cualquiera de estas 3 áreas. En el área abierta de la zona arqueológica se pueden observar ruinas del sitio dedicado a Tlaloc, el cual comenzó a ser construido por el año 200 a.C. y por costumbre prehispánica, cada cierto tiempo una nueva construcción cubría la anterior, lo que hizo que se llegara a una enorme base de más de 400 metros por lado. Es por esto que se dice que la Gran Pirámide de Cholula es la más grande del mundo, aunque actualmente gran parte de sus vestigios se encuentran bajo la vegetación. Sobre la Gran Pirámide se construyó el Santuario de la Virgen de los Remedios como parte del proceso de evangelización de los españoles durante la conquista. El santuario comenzó a construirse en 1594 y el material con el que fue hecho fue tomado de la misma pirámide. Dentro de los túneles se puede realizar un recorrido para explorar por dentro la Gran Pirámide, en donde se encontrarán pasillos, escalinatas y hasta canales de desagüe. En el Museo de Sitio se pueden observar artesanías, lienzos y alfarería de Cholula en la época prehispánica, así como una maqueta que muestra cómo lucía la pirámide antes de la llegada de los españoles. También ahí dentro se encuentran 2 de los murales más importantes en Mesoamérica, el de los chapulines y el de los bebedores, en el cual se aprecia la representación del ritual del pulque. Para comer llegué a este lugar que se llama el Cholulteca y, estando en Puebla, obviamente pedí el tradicional molito poblano. Está muy cerca también de la Plaza de la Concordia. Ya saben, Cholula es muy chiquito, todo está muy cerca. Provecho. Está muy rico el mole. Se siente el sabor a chocolatito, no está nada picoso. Y bueno, con el ajonjolí y el aguacatito, le da un toque perfecto. Más tarde visité la Capilla Real de Naturales.
inspirada en mezquitas arábigas y anexa al exconvento franciscano de San Gabriel Arcángel. Fundado en 1549, lo que lo convierte en uno de los templos más antiguos de México. Pasé la noche en el Hotel MS, la verdad está muy bien, está súper céntrico, todo queda cerca, es prácticamente nuevo, entonces las habitaciones están muy bonitas, con todo lo necesario, un poquito chiquitas, pero fuera de eso no hay problema alguno. Lo único es que, bueno, para guardar el coche se lo lleva a un valet parking de aquí del hotel, toda la noche no hay problema, pero a partir de las 10 de la mañana te empiezan a cobrar 10 pesos por cada hora, pero pues es obvio porque el lugar donde está no alcanza para que hagan un estacionamiento, pero fuera de eso está muy bien el hotel. En este viaje gasté 60 pesos del tranvía en el que recorrí la ciudad, 187 pesos del total de mis alimentos y bebidas, 70 pesos por el acceso a las 3 áreas de la zona arqueológica. El costo por las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México fue de 282 pesos. Y la noche en el Hotel MS de 755 pesos. Así que el total por mi viaje a Cholula fue de 1,354 pesos. Actualmente Cholula es una ciudad que mezcla historia y religión mientras se conserva como un importante centro alfarero de cerámica cholulteca. Su belleza, pasado y arqueología hacen que la visita a Cholula se convierta en un ameno aprendizaje en el que se revela parte importante de nuestra historia. Desde el convento de San Gabriel me despido de ustedes. Se acabó nuestro viaje a Cholula, está muy bien, fue muy accesible, muy económico, muy cercano de la Ciudad de México, lo que lo hace perfecto para una escapada de fin de semana. Y de aquí se pueden pasar a Puebla, está muy cerquita. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.